Continuando en nuestra reflexión sobre la cruz, debemos reconocer que su influencia en la vida del creyente no es algo que se vive de una sola vez, sino una experiencia constante y progresiva. Waxman nos recuerda que la cruz es un proceso de transformación que atraviesa todas las áreas del ser humano, mente, voluntad, emociones y espíritu. Cada día la cruz ejerce su poder para separar lo terreno de lo celestial, lo temporal de lo eterno, lo natural de lo espiritual. Esta operación continua es esencial para que el creyente no solo se mantenga firme en la fe, sino que crezca en la unidad y en el amor dentro del cuerpo de Cristo. Es importante notar que esta experiencia de cruz no solo implica sufrimiento o renuncia, sino que también conduce a la libertad verdadera. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1 se nos dice, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». La cruz rompe las cadenas del yo y del pecado para liberar al hombre a una vida nueva. Esta libertad no es una licencia para vivir según la carne, sino la capacidad de vivir según el Espíritu. En ese sentido, la cruz es la llave que abre la puerta a una vida de obediencia y dependencia en Dios, una vida que produce unidad y gozo. La cruz también es el medio por el cual el creyente aprende a caminar en humildad. La humildad verdadera no es simplemente una virtud humana, sino el fruto de una vida que ha sido tocada por la cruz y que reconoce su propia debilidad y necesidad constante de Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, se nos muestra el ejemplo perfecto, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta humildad es la base sobre la cual se sostiene toda verdadera comunión. Un aspecto significativo de la cruz es cómo ella impacta las relaciones humanas dentro de la Iglesia. El poder de la cruz no solo obra en el alma individual, sino que también influye en la dinámica comunitaria. El creyente crucificado aprende a poner a un lado sus propias preferencias y a valorar la edificación del cuerpo en lugar de su propio beneficio. La cruz les lleva a amar al hermano, aun cuando éste pueda tener defectos o diferencias doctrinales menores. En la carta a los Romanos capítulo 14 versículos 1 al 4, Pablo exhorta a recibir al hermano que es débil en la fe, sin discutir, recibid al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido tú, pues, ¿quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, y estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Este llamado a la tolerancia y a la gracia dentro de la Iglesia es el reflejo del poder unificador de la cruz. Cuando la cruz opera verdaderamente, las disputas por asuntos secundarios pierden importancia y el corazón se concentra en el Señor y en la edificación del cuerpo. Por eso, la cruz es la base para la verdadera paz y armonía en la comunidad cristiana. La paz que produce la cruz es profunda, no es una simple ausencia de conflictos, sino una armonía del espíritu que trasciende cualquier diferencia humana. Otro punto esencial que debemos considerar es la relación entre la cruz y el testimonio cristiano en el mundo. El creyente que vive crucificado con Cristo no solo experimenta división y unidad en su vida espiritual interna, sino que también refleja esta realidad en su testimonio. La cruz lo hace un hombre y una mujer que están apartados del mundo, y por lo tanto, muchas veces experimentan rechazo y oposición. En la carta a los Filipenses capítulo 1 versículos 29 al 30, Pablo señala, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Este sufrimiento por causa de la cruz no es un castigo, sino una confirmación de que el creyente está en el camino correcto. La cruz lo divide del mundo, pero también lo une con aquellos que aman a Cristo de corazón sincero. Es un sello que marca a los verdaderos seguidores y una señal que apunta hacia la gloria futura. En ese sentido, la cruz es también un instrumento de selección y una garantía de comunión eterna. Para finalizar esta sección, recordemos que la cruz no solo divide y une, sino que también transforma.
No somos los mismos después de la cruz. Somos nuevas criaturas, transformadas en el interior y capacitadas para vivir en el amor y la unidad. Esta transformación es continua y requiere nuestra cooperación diaria. Por eso, el apóstol Pablo exhorta en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre debe morir, para que la nueva vida pueda manifestarse plenamente. Al continuar nuestro recorrido por la realidad de la cruz, es necesario detenernos a contemplar cómo esta obra divina afecta la naturaleza del creyente y su relación con Dios y con los hermanos. Waxman enseñaba que la cruz es la herramienta con la que Dios realiza la obra de vida y de unidad en el creyente, porque mediante ella somos limpiados, quebrantados y renovados. Este proceso no es instantáneo, sino que ocurre día tras día, en el ámbito profundo del alma, donde se luchan las batallas espirituales más decisivas. La cruz no solo corta los lazos con el mundo y el pecado, sino que también destruye la pretensión de autosuficiencia y orgullo que habita en el hombre. En la carta a los Corintios, primera carta capítulo 1 versículos 27 al 29, se declara que Dios escoge lo débil y lo vil para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio, para que nadie se gloríe en su presencia. Este principio revela que la cruz es un terreno de humillación y exaltación simultáneas, humilla al viejo hombre y exalta al nuevo. Pero esta exaltación solo es posible en la medida en que el creyente se rinda a la obra de la cruz. En esta entrega radical, el creyente descubre que la cruz también es un camino de revelación. No es solamente un instrumento de sufrimiento, sino una escuela de conocimiento divino. A través de la cruz, Dios revela sus secretos a los humildes y quebrantados de corazón. En la carta a los Efesios capítulo 3 versículos 16 al 19, el apóstol Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior, arraigados y cimentados en amor, y puedan conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esta plenitud solo se experimenta cuando la cruz ha sido recibida y aplicada en el corazón. La cruz abre el camino a una vida espiritual profunda y auténtica. La vida cristiana no es un mero cumplimiento externo de normas o ritos, sino un andar diario bajo la dirección y el poder del Espíritu, que obra a través de la cruz. Esto significa que el creyente es llamado a morir cada día a sí mismo, para vivir en la vida de Cristo, una vida caracterizada por la unidad, la humildad, el amor y la obediencia. Esta es la verdadera vida del reino. Además, la cruz también genera un sentido de comunidad único entre los que han sido tocados por ella. Waxman enseñaba que los miembros del cuerpo de Cristo están unidos no por casualidad ni por afinidades humanas, sino por el poder de la cruz que los ha crucificado a todos ellos. Esta unidad no se basa en las cosas visibles o en los intereses personales, sino en la experiencia común de haber sido crucificados con Cristo y haber resucitado a una nueva vida. Esta comunión es profunda, inquebrantable y sobrenatural. Esta unión en la cruz también produce frutos visibles. La iglesia que ha sido formada y mantenida por la cruz se manifiesta en buenas obras, en el servicio mutuo, en el cuidado fraterno y en el testimonio al mundo. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23, se describen los frutos del Espíritu que brotan de una vida crucificada: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son evidencia tangible de la obra de la cruz en el creyente y en la comunidad. La cruz también nos recuerda que la unidad no significa uniformidad. Waxman enfatizaba que en el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones, ministerios y funciones, pero que todo debe estar subordinado a la vida y al poder de la cruz. La cruz no elimina las diferencias legítimas, sino que las armoniza y las hace parte de un todo unificado. En la carta a los Corintios, primera carta capítulo 12 versículos 12 al 27, se muestra cómo cada miembro es necesario y complementario, y cómo todos forman un solo cuerpo en Cristo. Por lo tanto, la cruz es la clave para entender tanto la división como la unión en la vida cristiana. Divide porque es un juicio sobre el yo y el pecado, separando al creyente del mundo y de sí mismo. Une porque crea un nuevo cuerpo espiritual donde cada miembro es vital y amado. Divide y une simultáneamente, y es en esa paradoja donde se manifiesta el misterio del reino.
Finalmente, es importante recordar que esta vida bajo la cruz no es un ideal lejano ni un logro imposible. Es una realidad accesible para todo aquel que decide tomar su cruz y seguir a Cristo. El llamado es claro y urgente, porque la cruz no solo transforma vidas individuales, sino que también edifica la Iglesia y glorifica a Dios en la tierra. Por eso, cada creyente está invitado a rendirse plenamente a esta obra de la cruz, permitiendo que ella opere sin restricciones y lleve a la vida verdadera, a la unidad profunda y a la comunión eterna. Al avanzar en nuestra reflexión sobre la cruz, debemos considerar cómo esta obra divina afecta también la manifestación visible de la Iglesia en el mundo presente. Waxman enseñaba que la Iglesia verdadera no es simplemente una institución o una organización, sino una expresión viva del cuerpo de Cristo, formada y mantenida por la operación constante de la cruz en sus miembros. Esta expresión visible es el testimonio del reino en la tierra, y su autenticidad depende del grado en que la cruz haya sido aplicada en la vida individual y colectiva. Es fundamental entender que la cruz produce tanto división como unión, y que éstas no son opuestas, sino complementarias dentro del plan divino. Por un lado, la cruz divide porque juzga y condena todo lo que es contrario a Dios, tanto en el mundo como en el corazón humano. Por otro lado, la cruz une porque crea una nueva vida espiritual que une a los creyentes en una sola familia, en un solo cuerpo y en un solo espíritu. En el Evangelio según Mateo capítulo 10 versículos 34 al 36, el Señor Jesús mismo afirmó: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa». Esta palabra es una advertencia clara de que la cruz no es un camino cómodo ni sin conflictos. La cruz divide, y esa división puede afectar incluso las relaciones más cercanas. Sin embargo, esta misma cruz que divide en lo natural, produce una unión espiritual que supera toda división humana. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 35, leemos: «¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada puede separar a los que han sido unidos por la cruz al amor de Cristo». Esta unión es invencible, y es el fundamento de la comunión verdadera. Además, Waxman enseñaba que la cruz es el lugar donde el hombre natural muere, y donde nace el hombre espiritual. Esta muerte y resurrección interna son la base para la vida de unidad y amor. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículos 19 al 20, el apóstol Pablo declara: «Porque yo por la ley soy muerto para la ley, para vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí». Esta experiencia interior es la que capacita al creyente para vivir en la realidad de la cruz. Es esta vida crucificada la que produce frutos espirituales visibles en el creyente y en la comunidad. Waxman enseñaba que el fruto del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia y la mansedumbre, no pueden ser cultivados sin la cruz. La cruz no solo es el fin del viejo hombre, sino también el comienzo del hombre nuevo lleno del Espíritu. Por eso, el creyente que camina bajo la cruz se distingue por una vida de amor práctico y servicio desinteresado. Un aspecto esencial de esta enseñanza es la manera en que la cruz forma al creyente para la verdadera comunión. La comunión no es simplemente un compartir externo, sino una participación profunda en la vida de Cristo y en la vida unos de otros. Esta comunión nace en la cruz y se expresa en la práctica del amor y la humildad. En la primera carta a los Juan capítulo 3 versículos 14 al 16, se nos dice: «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos». La cruz nos enseña a entregar la vida por amor, y este es el fundamento de la unidad verdadera. Cuando los creyentes viven bajo la cruz, están dispuestos a sacrificarse los unos por los otros, y esta disposición fortalece la unidad y el testimonio del cuerpo. Finalmente, la cruz nos llama a un compromiso total y constante con Cristo. No es una experiencia pasajera ni una doctrina para memorizar,
sino una vida entera entregada y vivida en dependencia diaria del Señor. El llamado del Señor es a tomar la cruz cada día y seguirle, como se afirma en el Evangelio según Lucas capítulo 9 versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Esta es la realidad del creyente que ama a Cristo y desea vivir en el reino. La cruz divide, porque no puede coexistir con el pecado y la autosuficiencia. Pero también une, porque crea un nuevo cuerpo espiritual, una familia nueva, una comunión de vida que trasciende toda diferencia. Esta es la paradoja gloriosa del reino de Dios. Al seguir profundizando en el misterio de la cruz, debemos reconocer que su obra no solo se limita a la esfera personal o comunitaria, sino que también influye poderosamente en la formación del carácter espiritual del creyente. Waxman señalaba que la cruz es el instrumento con el cual Dios moldea el alma, eliminando todo lo que es contrario a su imagen y formando el carácter de Cristo en nosotros. Esta formación implica no solo renunciar al yo, sino también desarrollar las virtudes divinas que sostienen la vida cristiana y la unidad en el cuerpo. La cruz nos enseña que la vida espiritual no es un camino de comodidad ni de éxito fácil. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículos 17 al 18, se nos recuerda que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente, para que juntamente seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta palabra nos alienta a considerar la cruz no como un obstáculo, sino como un camino necesario hacia la gloria. Además, la cruz fortalece la fe, porque al experimentar la negación de sí mismo y las pruebas que esto implica, el creyente aprende a depender completamente de Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 12 versículos 1 al 3, se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el ejemplo perfecto del creyente crucificado, y su fidelidad nos sostiene. La formación del carácter espiritual bajo la cruz también produce el fruto del Espíritu, que es la evidencia tangible de que la cruz ha operado en la vida del creyente. El amor, la paciencia, la humildad, la mansedumbre y la templanza no surgen por esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo en un corazón crucificado. Por eso, la cruz no solo divide y une, sino que también produce vida y fruto abundante. Esta vida fructífera se refleja en la relación entre los hermanos en la Iglesia. La cruz crea un espíritu de humildad y servicio, que elimina el egoísmo y la competencia destructiva. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 4, Pablo exhorta a que haya en vosotros un mismo sentir, un mismo amor, unánimes en alma y pensamiento. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este mandamiento es una expresión directa del poder unificador de la cruz en la vida de la Iglesia. La cruz nos lleva a poner en práctica el amor verdadero, que no busca su propio beneficio, sino el bienestar y la edificación de los demás. La unidad que nace de la cruz es, por tanto, una unidad vivida en la práctica diaria, y no solo una idea o un ideal teórico. Otro aspecto crucial es la importancia de la cruz para mantener la pureza del cuerpo de Cristo. Waxman enseñaba que la cruz es el filtro que separa lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, y que sin esta obra constante la Iglesia corre el riesgo de caer en compromisos y doctrinas erróneas. La cruz protege la Iglesia y la mantiene firme en la verdad del Evangelio. Por ello, la vida en la cruz requiere vigilancia y obediencia constante. No basta con una experiencia inicial, sino que es necesario vivir cada día bajo la cruz, negándose al yo y aceptando la dirección del Espíritu. Esto implica también el ejercicio del discernimiento espiritual, para reconocer lo que proviene de Dios y lo que es obra del enemigo. La cruz, finalmente, nos prepara para la gloria eterna. La división que produce en esta vida es temporal y tiene un propósito eterno. El creyente que persevera bajo la cruz será transformado completamente y será glorificado con Cristo. Esta esperanza nos impulsa a seguir adelante con valentía y fidelidad, sabiendo que la cruz es el camino hacia la vida verdadera.
Al avanzar en nuestra reflexión sobre la cruz, es fundamental considerar el impacto que ella tiene en la misión del creyente y en la extensión del reino de Dios en la tierra. Waxman enseñaba que la cruz no es solo para la vida interior del creyente, sino que también es el poder mediante el cual somos llamados a ser luz y sal en el mundo. La cruz es la base para el testimonio cristiano y la predicación del Evangelio. En la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 10 al 11, Pablo expresa su deseo profundo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta identificación con la cruz y resurrección de Cristo es el motor que impulsa al creyente a vivir una vida entregada al servicio del reino. La cruz divide porque confronta el pecado, el egoísmo y la autosuficiencia en el creyente y en el mundo. Esta confrontación puede causar rechazo y oposición, pero también es la vía para la verdadera libertad y vida en abundancia. La cruz nos llama a salir del conformismo y a vivir en obediencia radical al Señor, lo que a menudo implica ir contracorriente en una sociedad que rechaza la soberanía de Cristo. El testimonio del creyente crucificado se vuelve así una señal viviente del reino. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2, se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos mediante la renovación de la mente, para probar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cruz es la herramienta de esta transformación, y el creyente es llamado a reflejar en su vida diaria la realidad del reino. Además, la cruz une a los creyentes en una misión común. La unidad que produce la cruz no es solo para la comunión interna, sino que se extiende a la obra del Evangelio. La iglesia que vive bajo la cruz es una iglesia en movimiento, un cuerpo activo que lleva el mensaje de salvación a los perdidos y manifiesta el amor de Dios en obras concretas. Esta misión común fortalece la unidad, porque los creyentes aprenden a colaborar y a apoyarse mutuamente, reconociendo que todos tienen un papel en el cuerpo. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13, se nos dice que Cristo dio a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La cruz, por tanto, es la base para el crecimiento y madurez del cuerpo. No es solo un símbolo de sufrimiento, sino la fuente de vida y poder para la obra del reino. Los creyentes que han sido crucificados con Cristo están capacitados para vivir y servir en el poder del Espíritu, reflejando en sus vidas la gloria de Dios. Finalmente, esta realidad nos invita a una entrega total y constante a la obra de la cruz en nuestra vida. No podemos vivir como seguidores de Cristo sin abrazar la cruz cada día, sin permitir que ella divida nuestro yo egoísta y nos una más plenamente a Él y a nuestros hermanos. La cruz es el camino que nos conduce a la verdadera vida, a la comunión profunda y al testimonio fiel. Así, en medio de un mundo dividido y caótico, la cruz sigue siendo el centro y la clave para una vida transformada y una iglesia unida, para la gloria de Dios y la extensión de su reino.